a ir al libro de Romanos, nuevamente, donde estamos, y vamos a ir al capítulo 5, porque la semana pasada, pues estudiamos así rápidamente todo el capítulo 4, que ya habíamos visto, pues que lo habíamos tocado, ¿no? Semanas anteriores, con el capítulo 3, los últimos versículos, y simplemente quizás nos pareció en un momento como redundar en lo mismo, como repetir, y a veces decimos, bueno, que no hay más que decir, ¿por qué repiten tanto? ¿No? O sea, algunos pueden pensar así, pero hay algo que he aprendido, ¿no? Y que la verdad creo que es algo que nosotros debemos de saber, es que en la repetición pues es donde uno entiende mejor. ¿Sí? Mientras más repetimos una lectura, captamos mejor. Mientras más leemos un pasaje de la Biblia y lo leemos y lo releemos, lo vamos captando mucho mejor en la esencia misma. Y eso es lo que yo creo que es lo que el Señor quiso hacer con todo el capítulo 4 de la semana pasada que hemos tocado, y recordar, ¿no? Y volver a tomar el tema, y fue para que pues quede claro para nosotros la justificación, ¿verdad? Toda la doctrina de la justificación. Y el día de hoy vamos a entrar a lo que son los resultados de la justificación, ¿no? Y uno de los resultados de la justificación es pues la seguridad de la salvación. Entonces, yo les voy a pedir que vamos a Romanos, al capítulo 5, ¿sí? Al capítulo 5 del verso 1, vamos a leerlo hasta el verso 11, para después ir dividiéndolo, ¿no? Separándolo, y si Dios quiere, eh, estudiamos esta noche todos esos versículos, del versículo 1 al versículo 11. Y yo creo que sí, he tratado de sintetizar las cosas, pero no dejando la riqueza, ¿sí? La riqueza, que es lo que necesitamos. Entonces, la palabra del Señor dice así, lo tienen en pantalla también. Por favor, léanla. Si no la escuchen nada más, sino pásenla con la vista y léanla también ustedes. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, es un pasaje bastante largo, hermanos, que de verdad yo calculo que en un mes podríamos estudiarlo expositivamente bien, ¿sí? Pero tenemos que avanzar rápido, y lo que he tratado de hacer es de sintetizar, como les dije al comienzo, estos 11 versículos, ¿sí? Ayudándome de algunos otros estudios también, con lo cual encontré de verdad mucha riqueza.
Muchas veces he leído estos textos, ¿sí? Estos 11 textos muchas veces los leí, pero esta vez creo yo, y espero que también ocurra en ustedes, puedan encontrar esa riqueza que de repente pasó desapercibida de nuestras manos, ¿no? Y bien, como decíamos, ¿verdad? Ya el tema de la justificación quedó clara, ¿verdad? Y entonces lo que nos queda por decir es que la táctica de Satanás, hermanos, es hacernos olvidar o dudar, mejor dicho, de nuestra salvación. Esa es la táctica preferida de Satanás, ¿sí? Que no somos salvos o que podemos perder nuestra salvación eh, si viene al caso. Y hemos visto y hemos escuchado también que esta enseñanza se da en algunas denominaciones, ¿verdad? Cristianas evangélicas, ¿no? Que nos dice que la salvación se puede perder. Pero Pablo nos va a enseñar, ¿verdad? En Efesios 6:16 y en 1 Tesalonicenses 5:8 sobre el yelmo de la salvación, cuando habla de la armadura de Dios, ¿sí? El cual nos es provisto para proteger nuestra mente en contra de la duda, ¿sí? En contra de la inseguridad de nuestra redención. El testimonio de la Escritura nos enseña que la salvación está totalmente asegurada porque no depende de nosotros, ¿sí? Sino que depende totalmente de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo hasta la semana pasada. La salvación, hermanos, no depende de nosotros, sino totalmente depende de Dios. Y este tema también fue usado, ¿no? O manoseado, como quien dice, con algunas también iglesias o denominaciones que decían salvos, una vez salvos, por siempre así hagamos lo que querramos, ¿no? Entonces, hay dos lados, ¿no? Unos que dicen que sí se puede perder la salvación, y el otro lado que dice que no importa si tú vivas como vivas, siempre vas a ser salvo, ¿no? Y esos dos lados son totalmente, pues, equivocados, no son los correctos. Entonces tenemos que centrarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. Es de mucha importancia, entonces, mis hermanos, saber si esa doctrina es verdadera o falsa. ¿Cuál doctrina? La doctrina de que la salvación no se pierde, ¿sí? Entonces, al conocer, hermanos, la verdad de esta doctrina, el creyente o nosotros, cada uno de nosotros debemos mantener esta certidumbre, ¿no? En nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando comprendamos verdaderamente esta doctrina sobre la seguridad de la salvación, entonces eso nos tiene que mantener nosotros firmes, ¿sí? No podemos dudar, porque la evidencia escritural, la evidencia bíblica es muy grande a comparación de otros que pueden decir que la salvación se pierde, ¿no? Entonces, o el otro lado que dice que no importa cómo vivas en adelante, si una vez levantaste tu mano, hiciste una oración y vives como quieres, o si quieres de ahí te vas y no regresas a la iglesia, pero ya hiciste esa oración, tú eres salvo. Entonces, tengamos cuidado con esos dos lados. Como sabemos, hay una doctrina que enseña que la salvación se recibe por fe, pero se mantiene por las obras. Esa es otra doctrina, ¿sí? Que es una doctrina más parecida a la católica, ¿verdad? Sí, la salvación se obtiene por fe, pero se mantiene por las obras. Y eso es totalmente errado, porque hemos dicho, y hasta la semana pasada, hemos comprendido de que la salvación no depende de nosotros, sino depende totalmente de Dios, ¿sí? Depende totalmente de Dios. La justicia divina, hermanos, recibida de parte de Dios como un regalo, debe de ser mantenida por la justicia que nosotros mismos logremos alcanzar. Es lo que nos dice esta doctrina de que recibimos la salvación por gracia, pero la mantenemos por medio de nuestras obras. Y eso está totalmente equivocada. Otra de las cosas que dice que es dada por el poder de Dios, pero mantenida, ¿sí? Por el poder del hombre. Y eso no es verdad, ¿sí? No es verdad. No es verdad de que sí, la salvación es por gracia,
pero va a depender de ti, de tus obras, va a depender de que no peques para que tú puedas mantener la salvación. En todo caso, hermanos, entonces, si no se llega al estándar de Dios, perderíamos nuestra salvación, si creemos en esa doctrina, ¿verdad? De que nosotros vamos a mantener la salvación por medio de nuestras obras. Y sabemos que nadie puede llegar al estándar que Dios ha determinado, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede llegar a ese estándar. El único que llegó, el único que no pecó fue Jesucristo, ¿sí? Él fue el único. Un día estar vivos espiritualmente y al día siguiente estar muerto, pues eso nos trae incertidumbre, ¿cierto? Eso a la larga pues nos va a desanimar y a la larga lo que va a hacer es que nosotros pues abandonemos la fe, ¿sí? Entonces, esto va a traer, como le dije, duda, va a traer desconsuelo, va a traer incertidumbre en el hombre, ¿no? Y se va a perder el gozo que en este pasaje que hemos leído habla de un gozo, ¿no? Habla de la esperanza, habla de gozo. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 3 y 4 de Romanos que hemos estado estudiando, Pablo establece que la salvación, la redención es solo un acto de Dios, ¿sí? Es un acto de Dios que se llama gracia. Entonces, eso, como le dije hace un momento, queda claro. Nosotros no intervenimos en la salvación. Es Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? ¿Dado por qué? Por la fe, ¿no? Y que la fe siempre ha sido la única vía para la salvación, como lo vimos en la semana pasada, que hablamos de Abraham. En el capítulo 3 y 4, los oyentes de Pablo son primordialmente judíos y al parecer en el capítulo 5 también son judíos. ¿Por qué? Porque dice, no es por obras, ¿sí? No es por obras, va a decir Pablo, y les está hablando netamente a los judíos, aquellas personas que estaban de repente abrazando la fe cristiana, pero estaban introduciendo el hecho de hacer prácticas judaizantes para poder ser salvos, ¿no? Y eso estaba totalmente errado. Pablo estaba luchando contra eso. Por eso, si la preservación, hermanos, de la salvación depende del creyente, en lo que haga o en lo que deje de hacer, su salvación es únicamente tan segura como su fidelidad, ¿verdad? Y eso, si depende de mi fidelidad a Dios, mi salvación, entonces eso quiere decir que estamos muertos. Eso quiere decir que no somos salvos, porque ninguno de nosotros es fiel al Señor. Ninguno de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ninguno de nosotros, mis hermanos. Ninguno. Entonces, si dependiera de mis fuerzas, si dependiera de mi fidelidad a Dios, estoy muerto. Por las puras estamos entonces. Por las puras estaríamos aquí. Con el fin de contrarrestar esta doctrina, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Lo siguiente, y por favor vamos a nuestras Biblias rápidamente a Efesios 1, ¿sí? Efesios capítulo 1. Ahí sí, el pastor puede compartir también la pantalla. Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 20. ¿Sí? Capítulo 1, del 15 al 20. Va a decir, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los pies de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué es lo que está queriendo decir ahí Pablo? Está queriendo decir, pues, de que Dios es todopoderoso, ¿sí? Y de que la obra que ha hecho en Cristo Jesús, pues, está por sobre todas las cosas, ¿sí? Ahora, que nuestra esperanza, hermanos, nuestra esperanza tiene que estar puesta en esa obra, ¿sí? En esa obra. Nuestra esperanza no está puesta en nosotros, sino que nuestra esperanza tiene que estar puesta en el poder de Dios, ¿sí? Espero me entienda. No depende de nosotros, depende del poder de Dios. Ese poder grande. Y versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿No? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta? No depende de nosotros. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, escuchen lo que dice el texto. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Él es el que permanece fiel. Entonces no depende de nuestra fidelidad, no depende de nuestras obras, nuestra salvación. No va a depender. ¿Sí? No va a depender de eso. El hecho de que seamos capaces de mantenernos firmes no es por nuestra fuerza, hermanos, o por nuestra capacidad, sino que se fundamenta en la fidelidad de Dios. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que Dios, pues, nos ha dado no solamente a su Hijo, sino que también nos ha dado al Espíritu Santo, ¿verdad? El cual nos fortalece, el cual nos va a ayudar. Entonces, Dios ha prometido darnos. Y en su promesa no puede ser revocada. O sea, Dios no puede decirte, te doy ahora, mañana te lo quito. No, no es así. En los siguientes versículos, o en los versículos que hemos leído, vamos a encontrar, hermanos, cinco o seis características, ¿sí? Pues, de esta doctrina, ¿verdad? De la seguridad de la salvación. Y John MacArthur habla de esas características como eslabones de una cadena, ¿sí? Que tienen que estar unidas, o sea, que tienen que, una detrás de otra, tiene que estar unida para que pueda cumplir la función, ¿no? Una cadena firme en la cual nosotros nos estamos sosteniendo, ¿sí? Y vamos a ver una de las primeras características, ¿sí? Y de nuestra, pues, de esta doctrina de la salvación, o de la seguridad de la salvación, ¿sí? Y la primera es la paz del creyente con Dios, ¿sí? ¿Hemos sido justificados? Sí. Ok, hay resultados de la justificación. ¿Cuál es ese resultado de la justificación? Pues la seguridad de nuestra salvación. ¿Y en qué está fundamentada la seguridad de nuestra salvación? Pues en la paz del creyente con Dios. Versículo 1, y ahí está, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué paz está hablando? Y bueno, vamos a ver, ¿no? No es una paz como la que podemos pensar nosotros, esa paz de un momento que todo está, estamos libres de problemas, ¿no? Estamos en casa tranquilos, ¿no? Sosegados, calmados. Y uno dice, bueno, ¿qué paz? ¿No? Es de esa paz uno está hablando, en este caso, Pablo. Este primer punto, la paz del creyente para con Dios, ¿sí? Está, pues, digamos así, contemplado como el primer eslabón, ¿sí? Es el primer eslabón. Hay paz para con Dios. A partir de ahora hay paz para con Dios, ¿no? Entonces, el verbo tenemos, ¿sí? Que vemos ahí que dice, justificados pues por la fe, que hemos hablando, justificados pues por la fe, lo que es hablado capítulo 3, capítulo 4, dice, tenemos, ¿sí? Tenemos. Y dice, se encuentra, este verbo se encuentra en tiempo presente. ¿Y qué es lo que nos indica?
nos indica que es algo que ya se posee. O sea, ya lo poseemos, tenemos. No vamos a tener, no, o que tuvimos, no, sino que tenemos. Y está en un verbo presente continuo. Tenemos, siempre tenemos. ¿Tenemos qué cosa? Tenemos paz para con Dios. Si no, es algo que ya se posee. Y paz para con Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Esta paz, como le dije, no es una paz variable, ¿sí? Sino es una paz claro, es una paz invariable. No es una paz subjetiva, sino es una paz objetiva. No viene a ser un sentimiento, sino más bien viene a ser un hecho. No es cómo me sienta yo. No es de cómo yo me esté sintiendo. No habla de sentimientos, habla de un hecho real. ¿Y cuál es ese hecho real? Recordemos que todo ser humano, hermanos, se encuentra enemistado con Dios, ¿verdad? E inmerso en una guerra espiritual. Y es cierto, todo ser humano, antes de llegar a Cristo, antes de conocer al Señor, está inmerso en una guerra, ¿sí? Somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra carne lo que hace es enemistad contra Dios, es violar los principios de Dios, violar los parámetros de Dios, violar la creación de Dios. Es destruir completamente lo que Dios ha hecho, es ir en contra de su palabra, es ir en contra de la esencia misma de Dios. Y el hombre está en guerra, es una guerra. ¿Sí? Todo ser humano está enemistado, como le dije al comienzo, contra o con Dios, está totalmente enemistado con Dios. Solo en Cristo, hermanos, vamos a poder tener paz con Dios. Por eso ahí dice claro, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él. No hay otro mediador, ¿sí? No hay otro medio, no hay otra forma. No podemos decir, no, voy a cumplir la ley, porque no podemos cumplir la ley. No podemos usar santos, no podemos usar ni a la Virgen María, ¿no? Como otros quieren o lo enseñan. No. ¿Por qué? Porque el único intercesor, ¿verdad? El único medio, el único camino para llegar al Padre, pues es Jesucristo. Solo en Cristo volvemos a tener paz con Dios. Y la mayoría, hermanos, de los inconversos no se consideran enemigos de Dios, y eso es cierto. Muchos inconversos no se consideran enemigos de Dios, ¿no? Dicen, pero yo no he hecho nada contra Dios, yo no hablo mal de Dios, yo no hago nada. Ok, en el peor de los casos, ¿sí? Ellos se consideran neutrales. No, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. No sé si han escuchado esa expresión, ¿no? Ni con Dios ni con el diablo. Ah, bueno, si no estás con Dios, estás con el diablo. El que no recoge conmigo, que dijo Jesús, desparrama, ¿sí? Desparrama. Entonces, esto es un error, porque no se trata de que nosotros estemos enemistados con Dios. Se trata de que Dios está enemistado contra nosotros. Él está en guerra contra nosotros. Él no puede ver el pecado. Él va a destruir el pecado. Hermano, hay una evidencia tremenda en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una evidencia tremenda también en el Nuevo, de que habla de la justicia de Dios, de que Dios está en contra de aquellas personas que hacen injusticia, de aquellas personas que están en contra de esta gente pobre, ¿no? Y Dios que está en contra de todo aquel que pues simplemente quiere ir o quiere usar las cosas para su propio provecho. En la mente de los inconversos, el único sentimiento que prevalece es su paz para con las cosas del mundo, la carne, ¿no? Pero sabemos que esto es enemistad con Dios, porque lo dice Romanos 8:7. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 8:7? Y que también lo vamos a estudiar más adelante. Romanos 8:7 nos va a decir, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué está diciéndonos?
No, que yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, yo simplemente estoy tranquilo conmigo mismo. Pero cuando esta persona vive en su carne, porque todo no creyente vive en la carne, está diciendo que está en enemistad contra Dios. Ahora, no todos los incrédulos, como les dije, se pueden creer enemigos de Dios, pero Dios sí es su enemigo. ¿Y cuál es la evidencia escritural? Pues vamos al Salmos capítulo 7, ¿sí? Salmos capítulo 7, verso 11, nos va a decir lo siguiente. Salmos 7, 11, dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y ese texto nos echa al suelo esa creencia, ¿verdad? Que nos dice que Dios es amor, ¿no? Y que sí, que Él es amor, Él nunca va a actuar contra el ser humano, ¿verdad? Y que no puedes hablar de pecado, no puedes hablar de infierno, porque Dios es amor. Entonces, no, el texto está diciendo bien claro, Dios es un juez justo, Dios es el juez justo, ¿no? Y Él está irado contra el impío todos los días, hermanos, todos los días, ¿sí? ¿Qué nos dice Juan 8:44? Sí, otro texto más, Juan 8:44. Si ahí lo tienen, 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, imagínense, imagínense, o sea, esto Dios no lo va a pasar, pues, Dios por alto, ¿no? Dios, por lo tanto, es enemigo del pecador no arrepentido, ¿sí? Y otro texto que lo hemos visto hace poco, Romanos 1:18, ¿no? Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, de ahí démonos cuenta. Dios está irado, Dios está molesto contra todo eso, ¿no? Cristo en la cruz, hermanos, recibió sobre sí mismo toda la ira de Dios, ¿cierto? Él fue pues este cordero, ¿no? Inmolado, ¿no? La justicia que fue aplicada en él ha sido imputada en nosotros, porque Dios satisfizo toda su ira en su Hijo y la deuda ya fue pagada, ¿sí? Por lo tanto, aquellos que confían en Cristo ya no son enemigos de Dios, no lo son, ¿no? La consecuencia más inmediata, ¿verdad? De la justificación es la reconciliación, ¿sí? Y esta reconciliación pues va a traer paz para con Dios. Nos va a traer paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar, ¿no? En Él recayó toda la ira de Dios, ¿no? Y Él pues tomó nuestro lugar. Y por eso nosotros ya estamos en paz para con Dios. Y esa paz es permanente, esa paz es irrevocable por la obra de Cristo. Él ya pagó la deuda, hermanos, por completo. Es por eso que esta paz no solo debe fortalecer nuestra fe, sino que también nuestro servicio, ¿no? Por la confianza y la seguridad en la salvación. O sea, sí, tenemos que tener confianza, tenemos que tener la seguridad de que ya estamos en paz para con Dios. Ya Él ya no es nuestro enemigo. Ahora nosotros somos amigos de Dios, somos hechos sus hijos. Sí, somos hechos sus hijos. Entonces ahí tenemos que posesionarnos. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? El primer resultado de la justificación, pues es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, ¿cuál es la segunda característica de, pues, de nuestra justificación, ¿verdad? O el segundo resultado de nuestra justificación, pues es la posición del creyente en la gracia,
¿sí? La posición del creyente en la gracia. Y eso lo vemos en el versículo 2, en la primera parte, ¿sí? Que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la posición del creyente en la gracia. ¿Cuál es la posición del creyente en la gracia, no? Este viene a ser el segundo eslabón, no se olviden de eso, ¿sí? Ese eslabón de esa cadena que nos ata a Dios, nos ata a Cristo, nos ata hacia nuestra salvación, ¿sí? Ahora dice ahí, por quien también tenemos entrada. Esa palabra entrada se emplea solo 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Que en el griego es prosagoge, ¿sí? El prosagoge. Esa palabra son tres veces en el Nuevo Testamento. Y en todos los casos se aplica el acceso que tenemos todos los creyentes a Dios, el cual es dado únicamente por Jesucristo. Uno de ellos, Efesios 2:18, nos dice lo siguiente: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿sí? Es entrar, ¿no? Es eso, como le dije, el acceso. Tenemos acceso al Padre. Efesios 3:12 nos va a decir, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Sí? Ahora, para los judíos, este acceso no era posible, ¿verdad? No podía, porque ellos entendían de que Dios era muy santo y que ellos, siendo pecadores, si se presentaban ante Dios, pues serían consumidos, ¿no? Y la evidencia de ese pensamiento, pues lo tenemos también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que pues el pueblo no se acerque mucho al monte, ¿verdad? Donde iba a dar la ley, donde el Señor había bajado, que no se acerque porque iban a morir, ¿no? Eso es lo que entendía el judío, que como ser humano, su pecado no le permitía estar frente a frente con Dios, no podía tener esa entrada a Dios, ¿sí? Otro de los casos, por ejemplo, está en Éxodo 28, ¿no? Sobre la vestimenta del sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes son los que entraban pues a este lugar santísimo, ¿verdad? Ellos llevaban unas campanitas en su vestimenta. Entonces, si ellos entraban, ¿verdad? Y de repente habían entrado en pecado, no habían cumplido el ritual ceremonial para la purificación, cuando ellos entraban, el Señor los fulminaba y quedaban muertos ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que se había hecho? Tenían ellos unas campanas. ¿Para qué? Para que si ellos cuando se escuchaba las campanas era porque el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba vivo, ¿no? Pero cuando dejaban de escuchar las campanas era porque el sacerdote estaba muerto. O perdón, el sumo sacerdote estaba muerto. Y por eso ellos habían adaptado amarrar al sumo sacerdote con una cuerda, con una soga. La cosa que si caía muerto, entonces simplemente con la soga lo sacaban, ¿sí? Eso era, por eso que ellos entendían eso. Nadie podía acercarse, solamente el sumo sacerdote, en este caso, al lugar santísimo. Pero hermanos, Cristo con su muerte puso fin a todo esto. Todo aquel que pone su confianza en su sacrificio, tanto judío como gentil, ¿verdad? Tiene acceso a Dios el Padre. ¿Sí? Y eso es lo importante, ¿no? Dice nuevamente el texto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice en Hebreos 4:16, ¿sí? Dice, en la cual estamos firmes, ¿no? Y ese firmes es istemi. El sentido de esta palabra, hermanos, es el concepto de inconmovible, firmes, ¿sí? Esa palabra firmes es inconmovible, ¿no? Que denota permanencia, que denota mantenerse firme,
inmovible, ¿sí? Como dijimos, aunque la fe, hermanos, es necesaria para la salvación, ¿sí? La fe es necesaria para la salvación. Es la gracia de Dios y no la fe del creyente la que tiene el poder para salvar, ¿no? Y mantenernos firmes en la salvación. No es mi fe la que la que me hizo ser salvo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios me hizo salvo. Ahora, ¿cómo es eso? Claro, porque el Señor nos conoció. Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, ¿nosotros estábamos mostrando nuestra fe? No, ¿sí? Por eso que es la gracia de Dios la que nos hace firmes, ¿sí? La gracia de Dios es la que nos hace firmes en la salvación, ¿sí? La gracia de Dios no es nuestra fe, no es nuestra fe, ¿sí? ¿La fe es necesaria para ser salvos? Claro que sí, pero la que nos mantiene es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si dependiera de nuestra fe, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido la fe en Dios? No me digan que nunca. En algún momento han dudado. En algún momento ha habido una duda. ¿Y acaso eso hizo que perdiéramos nuestra fe? Perdón, nuestra salvación. No, fue por gracia. Dios nos escogió por su pura gracia. O sea, porque le plació. Nada más. No hicimos nada, hermanos. No somos salvos por gracia divina, ¿sí? Y luego preservados de la misma por el esfuerzo humano. No, no, no. Eso es de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿sí? Nosotros no intervenimos en eso. Esto es de Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó la buena obra y promete que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿En quién? En los que él ha escogido. ¿En quién? En aquellos que hemos sido justificados. Hermanos, no podemos perder la salvación. No se puede perder la salvación. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Que Dios empezó en nosotros la buena obra y que después la dejó? No, ¿verdad? Por eso que cuando dudamos de la salvación, cuando pensamos y argumentamos que la salvación se pierde, estamos dudando de Dios. ¿Sí? Estamos dudando de Dios y eso hay que tener mucho cuidado. Estamos poniendo en duda la fidelidad de Dios. Hermanos, como creyentes caeremos muchas veces. Vamos a caer muchas veces en pecado, ¿verdad? Pero el pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. ¿Verdad? No es más poderoso que la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios está en nosotros. Todos los pecadores, perdón, todos nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pecado que hayamos cometido el día de hoy, aquellos nosotros, los justificados, aquellos que somos verdaderamente salvos, ya fueron cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. ¿Pero qué? ¿Entonces puedo hacer lo que quiera? No, hermanos. No es que puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo qué es lo que más va añadiéndose a toda esta la doctrina o los resultados de la justificación, o en este caso decimos que la doctrina de que la salvación no se pierde. ¿Qué es tener a Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que más Dios nos da? O sea, algo, Dios nos equipara con cosas para que nosotros podamos hacerle frente al enemigo, para que podamos hacerle frente al pecado. Sí, Pablo le escribe a Timoteo una palabra muy poderosa, ¿verdad? De esperanza. Dice en 2 de Timoteo 1:2, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escuchen nuevamente lo que dice el texto. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, ¿sí? Que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué está hablando? De la salvación. Él es poderoso y nadie hay más poderoso que él, ¿verdad? No hay un juez
por sobre Dios, ¿sí? No hay nadie por encima de Dios, ¿no? Y en su justicia de Dios, cuando nos declaró a nosotros justificados, ¿verdad? Cuando Él declaró que ya nuestro pecado estaba cubierto por la sangre de Jesús, no hay otro juez que pueda venir desechar eh, ¿cómo se dice? Esa sentencia, derrocar esa sentencia. No puede. Él es el juez supremo, ¿no? Y lo que él dice es algo así como el Tribunal Constitucional, ¿no? O la Corte Suprema de Justicia. Lo que dicen ellos es, y ahí queda. No hay otro sitio más a donde poder ir, ¿no? Por eso podemos afirmar, dice que si Dios en su soberanía y poder nos declaró a los que por fe hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, ¿quién podrá rebatir ese veredicto? ¿Hay acaso alguna corte más alta? No. ¿Hay algún juez más grande que Dios? Claro que no. ¿Sí? No hay otro. Entonces, hermanos, ahora recordemos eh, y entendamos, hermanos, que esa seguridad de la salvación no es para que nos tomemos la libertad, ¿no? De pecar cuando querramos. Somos siervos de Cristo. Romanos 6:18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Vinisteis a ser siervos de justicia. Dios sabe de nuestras debilidades, ¿sí? Dios sabe de nuestra naturaleza. La conoce, Él nos conoce totalmente. Por eso nos da las herramientas para poder hacer frente a la tentación. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ¿no? Que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en 2 Pedro también dice, en el capítulo 2, ¿verdad? Sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Entonces, si como creyentes, hermanos, ponemos en duda nuestra salvación, esto equivale a cuestionar el poder y la integridad de Dios, ¿sí? Porque Él es poderoso. Es lo que yo le decía hace un momento, ¿no? No podemos poner en duda eh, el poder de Dios. No podemos poner en duda la integridad de Dios. No podemos poner en duda su palabra, porque Él no se contradice. Nosotros no tenemos palabra. Nosotros no cumplimos con nuestras palabras. En todos los casos. Si en algún momento prometemos algo a nuestros hijos y no lo cumplimos. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas al Señor? Que sí, Señor, a partir de mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer mi devocional, Señor, ¿no? Y Señor, sí, mañana voy a agarrar y voy a empezar a leer la Biblia y no paro hasta terminarla, ¿no? En un año, Señor, en un año, y pego mi papel ahí en la pared, ¿verdad? ¿Y a los cuántos días nos dura eso? ¿Cuántos días? También, si nosotros no creyéramos en que la salvación no se pierde porque es obra de Dios, entonces escúchenme, hermanos, le estaríamos dando pie, ¿verdad? O estaríamos afirmando de que la salvación también es por obra humana. Y eso no es así. Eso es algo herético, ¿sí? Eso es algo ya totalmente herético. Y hemos visto, ¿verdad? Que el primer eslabón, ¿verdad? O la primera característica, si quieren llamarlo así, eh, del resultado de la justificación es que hay paz, tenemos paz para con Dios, el creyente tiene paz para con Dios. El segundo es que la posición que todo creyente tiene en la gracia es que no podemos salir de la gracia
No hay nada más grande que la gracia de Dios. Dios quiso regalarnos la salvación porque Él así lo quiso. Y escúchenme, ¿no? Dios nos salvó antes de nosotros siquiera hacer algo bueno por Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como le dije al comienzo, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y no es de que nosotros hayamos hecho algo bueno. ¿Por qué? Porque simplemente Dios permitió de que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu corazón y en el mío. ¿Para qué? Para que la palabra entre, ¿verdad? Y pues ahí comience el proceso de quebrantamiento. Comience el proceso por medio del Espíritu de convicción de pecado. ¿Y quién mandó? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Acaso no es Dios? El tercer eslabón, o la tercera característica, y ahí creo que vamos a quedar por causa del tiempo, ¿sí? Ya las otras tres las vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, si es que no tenemos algo previsto más. Está pues la esperanza de gloria del creyente, ¿sí? La tercera es la esperanza de gloria del creyente, y está en el capítulo 2, en la segunda parte, hasta el capítulo 5, y la vamos a leer, dice, ¿no? Voy a leer todo el capítulo, todo el versículo 2, perdón. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Dice, seguimos en el... firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el tercer eslabón, o la tercera característica en la persona, en el creyente que es justificado, es la esperanza de gloria, que hay una esperanza de gloria, ¿sí? Leamos, por favor, Romanos 8, ¿sí? Romanos 8, versos 29 y 30, ¿sí? Romanos 8, versos 29 y 30, dice de la siguiente manera. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de Dios, son llamados. ¿Sí? Y ahí entra el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, si tú das una lectura rápida, entiendes algo. Si Él te llamó, ¿sí? Es porque Él te había escogido, ¿verdad? Él te justificó, pero te justificó para algo. Te justificó, ¿para qué? Para que seas glorificado. Y no es para que tú recibas la gloria, no está hablando de eso, está hablando para que nosotros nosotros reflejemos la gloria de Dios. ¿Acaso Dios se equivoca? Uy, me equivoqué, Él no refleja, chao. No, no es así, ¿no? Así no va a ser. Bueno, dice, nos gloriamos en la esperanza, ¿no? Nos gloriamos en la esperanza. Es una expresión que denota júbilo y regocijo, ¿no? Por eso los creyentes, hermanos, no debemos tener temor al futuro, ya que nuestra esperanza está asegurada en Cristo. Nuestra esperanza está asegurada en Cristo, ¿sí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién va a reflejar la gloria de Dios? ¿No es Cristo acaso? ¿Verdad? Y hay algo interesante. ¿Qué es lo interesante? ¿Ustedes se imaginan cómo es la gloria de Dios? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es la gloria de Dios? ¿Cuán resplandeciente debe ser esa gloria?
Y dice que nosotros debemos gloriarnos en esperanza de gloria. ¿No? Y dice, ¿no? Y más abajo dice el capítulo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como creyentes, hermanos, no nos ganamos ni merecemos la gloria futura, ¿no? Y esa gloria, claro, en el cielo va a ser dada, ¿no? Pero la recibimos de la mano de Dios por su gracia. Él lo ha prometido. Esta garantía que da seguridad es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de salvación, es Dios mismo. No sé si se acuerdan que hace algún tiempo yo les estaba diciendo, ¿verdad?, de que nosotros recibimos a Dios como herencia. Dicen Romanos que nosotros recibimos a Dios como herencia, ¿sí? Recibimos a Dios como herencia. Entonces, eso es lo que está hablando, que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, va a decir, parafraseo, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Es el sello de la promesa, ¿verdad? Y esta gloria empieza en esta vida terrenal, hermanos. Segunda de Corintios 3, 18 va a decir, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta? Participaremos, hermanos, de la misma gloria de Dios porque fuimos predestinados para eso. Romanos 8:29 dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros vamos a ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en ese proceso. ¿Sí? La salvación, recuerden, es instantánea. El proceso de la santificación, perdón, sí es un proceso. ¿Sí? Y es un proceso que terminará en el cielo. ¿Sí? Ahora, la vida eterna de un creyente dará testimonio de una vida espiritual interna. ¿Sí? La obediencia al Señor no es lo que va a preservar la salvación. Escuchen bien claro, hermanos. La obediencia al Señor no es lo que va a preservar la salvación, pero sí constituye una evidencia de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiero saber si verdaderamente soy salvo. ¿Sí? No es que soy obediente y por eso estoy manteniéndome salvo, no, sino que la evidencia de mi salvación es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? No una obediencia, ¿cómo se le dice? No una obediencia total, ¿sí? Sino que una obediencia sincera, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo así? Algún momento vamos a fallar, pero nuestra intención de obedecer va a estar ahí. ¿Sí? No somos rebeldes, no somos rebeldes que todos estamos pateando, estamos diciendo no, sino que vamos a obedecer la palabra, no fielmente, está la palabra, sino que sinceramente, ¿no? Intentándolo, luchándolo, haciéndolo. Pero también dice que nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? En el versículo 3. Y está ahí, aparece la palabra elipsis, ¿no? Tribulaciones. Tiene el sentido de encontrarse bajo presión, ¿sí? Tiene el sentido de encontrarse bajo presión. Y se empleaba para la acción de exprimir olivas, ¿sí? En una prensa para extraer el aceite. ¿Se imaginan? ¿No? Para el momento de exprimir
no es las uvas, las aceitunas, ¿verdad? Exprimirlas para obtener un aceite. Y también el exprimir las uvas, ¿no? Para extraer el vino. Entonces, las tribulaciones contribuyen a la bendición en el presente y a la gloria definitiva en el futuro. Eso nos ayuda, las tribulaciones nos ayudan. Pablo no se estaba refiriendo, hermanos, con esto a aquellas cosas que todo el mundo padece, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades, pobreza, necesidades. No, no se está refiriendo a esas tribulaciones, que todos las tenemos, sino a las dificultades específicas que pues padece todo cristiano por amor al Señor, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades específicas? Pues pueden ser la persecución, ¿verdad? Los arrestos, la discriminación, la tortura, ¿verdad? Y hasta el asesinato. Todo eso, a eso es a lo que se está refiriendo. ¿Por qué? Porque todos pasamos pues por enfermedades, todos pasamos pues por problemas, ¿no? Y no son esas tribulaciones, ¿no? Ay, estoy pasando tribulaciones, hermanos, tengo que glorificarme, ¿no? ¿Qué te está pasando? No, es que tengo deudas y me están buscando, ¿no? Y tengo que estarme escondiendo o trabajando más para poder pagar. No, 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 son otras cosas. Sí, esa es otra cosa. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, según de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, todos, hermanos. Así que no pensemos que sí, el estar en Cristo, amén, ¿no? Sí, somos reyes, no, sí, el mundo es nuestro. No, 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 no es así. Según de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterna peso de gloria. Jesús mismo dijo, hermanos, que no la tendríamos fácil, ¿sí? Mateo 10, recuerda, Mateo 10, 24 y 25. El Señor Jesús va a decir que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, no la tenemos fácil, hermanos, ¿sí? Las tribulaciones, en esas tribulaciones vienen, o sea, también nosotros vamos a ser glorificados, ¿no? Nos gloriamos en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está ahí y sabemos que nos estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque un día ahí en el cielo vamos a ser la imagen, ¿no? Vamos a reflejar la gloria de Dios. Vamos a ser parte de esa gloria, hermanos. Entonces, ¿qué está queriendo decir todo esto? ¿Puedo perder la salvación? O sea, Dios me escogió para hacer el reflejo de su gloria y después, ¿qué va a decir? No. Ah, no, ya no, no has hecho esto, chao. No, no es así, ¿no? Del versículo 3 al 5 nos muestra un resumen de la madurez del cristiano y de su santificación, ¿sí? Entonces, ahí iba a decir, ¿no? También cuando dice produce paciencia, eh, cuando dice, ¿no? Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Entonces, esa paciencia, esa palabra también habla de resistencia, está queriendo decir, produce resistencia, capacidad de continuar trabajando a pesar de fuerte oposición o grandes obstáculos, resistencia, ¿no? Entonces, esa paciencia está hablando de resistencia, de resistir, ¿no? Y de trabajar a pesar de lo difícil, ¿no? A pesar de las cosas, de los obstáculos que podamos tener, ¿no? Y también dice el texto, y la paciencia, más arriba de repente, pastor, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, ¿no? Prueba. En el griego es dokime, ¿no? Es el producto de la paciencia. ¿Y qué es eso? Es connota, pues, a la pureza espiritual, ¿sí? Que fue probada y aprobada, madurez, va a tener que ver con la madurez, ¿sí? Esa prueba, pues, va a demostrar que somos, como el oro es probado, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo que todo esto va a probar nuestra madurez espiritual.
¿no? El carácter que se va a probar, va a estar probado de que nosotros somos maduros espirituales, ¿no? Entonces, como los metales, como les dije, ¿no? Santiago 1:12 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son los que van a resistir? Aquellos que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes son aquellos que tienen el Espíritu Santo? Pues aquellos que han sido justificados. ¿Y quiénes son los justificados? Son los escogidos por Dios. Son aquellos que pues somos salvos, no por nuestras obras, sino por gracia, por la sola gracia. Entre más un creyente persigue la santidad, hermanos, más se verá perseguido y atribulado. Mayor aún será nuestra esperanza al ser sustentados por la poderosa gracia de Dios. Y eso es cierto, cuando queremos ser más santos, ¿verdad? Cuando buscamos verdaderamente ser santos, cumplir, obedecer al Señor, es cuando más dificultad encontramos. Es cuando más probados somos. Pero es el Señor el que al final nos va a ayudar. Sí, es el Señor el que al final pues se va a glorificar en todo esto. Hermanos, entonces recordemos, ¿verdad? Los 3 primeros eslabones, ya para terminar, ¿sí? Que pues los resultados de la justificación. El primero es que tenemos paz para con Dios, ¿cierto? La segunda es nuestra posición en la gracia, ¿no? Que tenemos entrada por fe en la gracia. Estamos posicionados en esa gracia. No es de que hayamos hecho algo, sino que Dios simplemente nos llamó y quiso regalarnos, ¿no? La salvación. Y depende de Él. No depende nada, absolutamente nada de nosotros. Y la tercera que hemos visto es la esperanza, el tercer eslabón es la esperanza de gloria del creyente, ¿no? Esa esperanza que debemos tener todos de cuando vamos a llegar allá a estar con el Señor, ¿no? Y de que aún acá nosotros tenemos que ir reflejando, vamos a ir reflejando la gloria de Dios, ¿no? Pero se va a completar allá cuando estemos en el cielo. Y entendamos eso, reflejar la gloria de Dios. Nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios. Y te dejo con ese pensamiento. ¿Cómo crees tú que se ve la gloria de Dios? Y si llegas a descubrirlo, amén, hermano, porque yo hasta ahora no puedo entenderlo. Intento mirar más allá y no puedo. Y sigo viendo y sigo. Es como si intentara yo ver en este momento, pues, cuántos planetas hay, cuántas galaxias hay. Y cada vez que van descubriendo, van fabricando telescopios más y más grandes, pues nos damos con la sorpresa de que se van descubriendo más y más y más sistemas, más galaxias, más galaxias, más galaxias, y no hay cuándo termine. Y yo digo, pues hasta ahí está el Señor. O sea, ¿cuán grande es Él y hasta dónde va a llegar Él? Todo eso lo creó Él. Y yo me quiero imaginar la gloria de Dios, pues debe ser aún mucho más grande que eso. Sí, hermanos, entonces, bueno, ahí lo dejamos este estudio, ¿sí? La próxima semana continuamos con los 3 siguientes